Bueno, Adriana, gracias por recibirme en tu casa, ¿todo bien? Todo bien, muchísimas gracias a vos. Bueno, me alegro. ¿Cómo estás? Bien, bien, ya más Eso te iba a descansada. preguntar, ¿cansada? Fue una campaña de recorrer muchos kilómetros, ¿Cuerpo a de cuerpo? cuerpo a cuerpo, de estar mucho tiempo en la ruta, lejos de la familia, que las chicas todavía me reclaman, de Sí. que me iba y me Me iba dijiste un lo mismo en lunes. la campaña pasada, que no me recibías porque estaba muy cansada. Estaba cansada, de verdad, pero en esta era distinta porque había que recorrer todas las localidades de la provincia, tratar de cubrir todos los pueblos, todas las ciudades, y en esto de tener el mano a mano con los vecinos, con los referentes, visitar empresas, demandaba mucho tiempo y en casa se reclamaba eso cuando aparecía el sábado a la tarde, che, ¿hasta cuándo te quedás? Y Claro, contestarles, el lunes me tengo que ir, era como, otra claro. vez, no, pero ahora ya se Recién está hablamos acomodando. del tema de la virtualidad, que no reemplaza la presencia del político en el barrio, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, siempre Es, un- hay, es, eh, digamos, es una herramienta importante, esto de las redes y demás, pero sirve, pero no todas las personas usan redes sociales, partamos de esa base, y yo lo veo pongo siempre de ejemplo a mi papá es una persona que tiene 72 años y no usa redes sociales, sí. entonces a esa gente yo no estaría llegando. ¿Cómo se reemplaza eso? Como se hizo siempre en política, estando cerca de la gente, el mano a mano, de ir, visitarlos, tomar un mate, compartir una torta frita, un pedazo de pan, el recorrer los barrios, las caminatas famosas esas que nosotros hacemos y que nunca dejamos de hacer. La Nosotros realidad empezamos, real. Ahí ves realmente lo que está empezamos en pasando. el 2013, en el PRO, de esa manera, caminando a las calles, yendo a visitar a la gente a su propia casa, que nos abrió las puertas, que te mandaban un mensajito o le decían a algún conocido, che, decile que venga a mi casa, y quedaban sorprendidos cuando vos ibas a visitarlo. Claro. Y la verdad que no tiene que ser una sorpresa, el político tiene que estar siempre cerca de la gente. Y desde el partido eso siempre se entendió y Más el que está en siempre lo tarea hicimos. ejecutiva, ¿viste? Que vos necesitas dar respuestas. Estés en tarea o no estés en tarea, vos representás a un espacio político. Y Sí, por más que no estés en funciones, el acercamiento con la gente lo tenés que tener. claro. Porque vos sos el puente de el vecino con el funcionario. Y si uno no está en funciones, escucha lo que le plantea a la gente y va y se lo comunica. Si tiene un legislador, un concejal, un funcionario, tiene que estar en contacto permanente. Mirá por dónde está yendo la charla. Yo la imaginaba de otra forma. Ponete de jefe de campaña del justicialismo por un ratito, aunque te ardas. Ah, no importa, no ¿Por qué importa. perdió tantos votos del peronismo en Pico? ¿Porque faltó eso? Se olvidaron de estar cercanos a la gente de vuelta. Lamentablemente, Mirá, estás asesorando sin estoy querer. asesorando al Partido Justicialista. Se olvidaron de tener la presencia barrial, no en estas elecciones, sino ya lo habíamos visto en elecciones Te anteriores. lo dice la gente eso, La ¿no? gente no se olvida, la gente tiene memoria y yo creo que la gente también acompañó al triunfo que se dio el domingo en Pico, porque nosotros la campaña del 23 que hice yo como candidata a intendente, me recorrí todos los barrios, seguí estando cerca de la gente. A partir de diciembre del 23 yo dejé las funciones de concejal Sí. y yo seguí estando en contacto con la gente. No me olvidé del vecino del que vivía al lado, el de la despensa. A mí me conocen, yo me camino todo Pico, no tengo auto, no tengo moto, no tengo bici, me la paso caminando por todos lados. Lo dijiste en una nota, a mí me conocen. Sí, es que es verdad, la gente a mí Mm, me conoce y creo que la gente elige a la persona más allá del cuadro político. sí. Y si la persona se encierra y va a través de las redes sociales, como vos decís nada más, Mm, pierde lo terrenal, el contacto. sí. Y cuando vos perdés lo terrenal, terminás perdiendo una elección y a la vista están los resultados. Claro, le perdés el pulso a la situación. Exactamente. Che, escuchame, vos arrancaste, apareció un video tuyo de hace cuántos años. 22. ¿Qué estabas haciendo ahí? Estaba en el último año del colegio secundario, se hacía el Ciudad. parlamento en el colegio Ciudad, colegio que estoy agradecida, donde van mis hijas también, Berta Suárez, directora. Berta y Analia Canadé. Ahí va. Se hacía el parlamento juvenil Sí. ese año y nos presentamos con un solo proyecto, el AMEL había presentado 4. Íbamos en desventaja terrible, pero teníamos una ventaja que la Mela no había contemplado, que nosotros teníamos la mayoría. Entonces el proyecto que habíamos presentado en ese Sí. momento salió aprobado por mayoría, Claro, y con era. los votos nuestros.
el famoso padrón laboral Sí. que hoy, al día de la fecha, están Sí. las oficinas de empleo creadas por el Ministerio de Trabajo. ¿Eso era lo que proponía el Eso proyecto? era lo que proponíamos en el 2003. En el año 2006 el Ministerio de Trabajo crea más de 100 oficinas de empleo en todo el país. Qué loco. ¿Y eso qué fue idea de ustedes, del grupo? Sí, fue una idea, un proyecto que habíamos trabajado con los chicos del curso. ¿No te acordás que cabecitas andaban dando vuelta ahí? Che, La vamos? mía seguro. Seguro vos ahí también. La mía Sí. seguro. Me nombraste a Chiquita Candel, ahí, que no sé qué onda. Chiqui estaba en el Amela y habíamos tenido el encontronazo porque ella presentaba un proyecto y nosotros no se lo queríamos aprobar y discutíamos como si fuéramos concejales de verdad. Qué bien. ¿Te Así marcó que- esa etapa de tu vida? Sí, porque ahí es donde me empezó a gustar la política. Ahí, mirá vos, ahí picó el bicho. Picó el bicho. Después de eso llevamos el proyecto a la Cámara de Diputados de Santa Rosa, donde también vuelve a ganar esa instancia el proyecto, Sí. y pasamos a la nacional. En la nacional llevamos más proyectos porque iban representantes de Victorica y ahora no recuerdo cuál otra localidad, y nosotros decidimos cambiar el proyecto. Presentamos el de La Laguna, que en ese momento era ¿Por la qué? vieja Sí. Laguna La Arocena. Pero si era el ganador ese, ¿por qué lo cambiaron? Porque nosotros queríamos que en ese momento, te estoy hablando 2003, Sí. La Laguna fuera reserva natural. Un proyecto que venía trabajando el Colegio Ciudad de hacía un montón de tiempo y queríamos ir con ese proyecto. Ahí va. No ganó, obviamente. Nos lamentamos que cambiamos el proyecto y viste que te dicen, equipo que no se toca. Cambia el caballo, claro. Claro, lo cambiamos. Pero, Sí, pero había para que- ese proyecto después se convirtió en una ley nacional. El del padrón laboral sí ¿Y termina quién lo tomó? siendo... ¿Quién? No sé quién estaba ¿Pero vos en pensás ese que fue momento. originario de acá o no? Nosotros lo presentamos acá en Pico, en ese momento, en el Consejo Deliberante, Sí. en el 2003, Sí. y en el 2006, ya te digo, había más de 100 oficinas de empleo creadas por el Ministerio de Trabajo que actualmente hoy existen. Claro. La oficina de empleo actual hoy está en la 16 entre 9 y 11. Sí. Y tiene el mismo sistema que nosotros habíamos presentado en ese momento. Una oficina donde se carguen los datos de la persona, el currículum, Sí. y que las empresas o particulares vayan a buscar ahí profesionales para poder insertarlos en el mundo laboral. Ahí va. Che, ¿y por qué te fuiste o arrancaste en el PRO vos Arranqué directamente? en el PRO. ¿Y por qué no en el peronismo, que sos de una familia peronista? Soy de una familia peronista, pero no me gustaban los ideales del peronismo. Los sufrí muchísimo en la universidad, estudiando Derecho. A Dárgelos le mandamos saludos. Sí, No- papá de Adrián Darcio de Babasónico. Sí, no sabemos si nos está mirando, pero le mandamos Pero- saludos. Sí. No me aprobaba. No había forma de que me aprobara la materia. Estudiaba Historia Constitucional e Introducción al Derecho de todas las maneras y no había forma de aprobarla. Hasta que un amigo me dice, che, estudiá el peronismo, enamorate del peronismo, que así la vas a aprobar. Me aprendí el peronismo de pe a pa y lo di toda mi vida. La terminé aprobando la materia. Pero dije, no, che, esto es lo que no me gusta. Y en el 2012, cuando empieza el PRO, Sí. acá en la provincia de La Pampa, junto con el Colo McAllister, no entendía cómo una figura que era el Colo se pudiera acercar a la gente de esa forma. Uno veía al futbolista allá a lo lejos, Sí. y el tipo pasaba por la vereda y te decía, che, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Y si estabas tomando mate, te pedía un mate. Claro. O se te sentaba al lado. Yo decía, esto sí me gusta, esto lo quiero hacer. Y investigar un poco lo que se estaba haciendo en Buenos Aires con el PRO, cómo se venía trabajando, dije, por acá vamos. Ahí va. Y después ver que tenían una juventud armada donde se le daba participación a los chicos. En ese momento estaba Martín Maquieira como vicepresidente de la juventud del PRO. Y digo, bueno, vamos a probar a ver qué pasa por acá. Y me quedé ahí. Ahí te quedaste ahí. Ahí Y me acompañaste a Jorge como jefe de campaña. Jorge Audicio. Fui la jefa de campaña de Jorge Audicio como concejal a Lina Sebal como intendente en el 2015. Cuando termina esa campaña, Jorge me pide que lo siga acompañando como asesora. Sí. No sabía nada, fue a arrancar todo de cero, a aprenderme cómo se hacía un proyecto, cómo se estudiaba en una comisión, hacer proyectos. Y Jorge me dio la libertad esa de que escribiera proyectos y él los presentaba, él le ponía la firma. Y después me tocó jugarla a mí en el 19 como concejal. Entré, ya tenía toda la mecánica del Consejo Deliberante, gracias Sí. a Jorge y a Olga Reynoso que estaban
de concejales en ese momento. Y cuando vamos llegando al 23, la propuesta de ser candidata a intendente era jugar en primera, ir contra todo un aparato que es Fernando Alonso, Alicia Mayoral, Sergio Silioto. Y yo dije, vamos, algo vamos a hacer. Y quedamos a 3.300 votos de diferencia. Cerca. Muy cerca. Y me tomé 1 año y medio de licencia política, por así decirlo, de bajar un poco el perfil, seguir acompañando, hasta que me vuelven a proponer, vamos a una alianza, una mujer fuerte, joven, con ideas, que represente bien, ¿vos aceptás? Yo dije que sí. Sí. Y terminamos en una elección el domingo a 1.700 votos de diferencia. Contando todavía Y ganando Pico, y la zona norte de la provincia, que es mucho. Qué loco, ¿no? ¿Imaginabas todo ese recorrido de la piba que estaba ahí en el Consejo Deliberante? No, a los 17 años, si bien hacía ruido, yo calculo que entré al secundario, había sido la delegada del curso, como la vocera, llevando los reclamos, y me tocaba vivir mi vida trabajando y yendo al colegio, y era muy buena alumna. Fui escolta, en algún momento estuve en la bandera del colegio, pero yo llevaba la voz de mi curso, era como la vocera de todo. Y uno recién en este momento, en esta edad, se da cuenta que ya estaba haciendo política. Claro. Sin saberlo, ya estaba haciendo política. Sí, en todo el recorrido y en este presente, ¿dónde están tus aspiraciones? ¿Dónde están tus sueños? En tener una provincia mejor, en que todos seamos escuchados, y me incluyo, porque sigo siendo parte de los vecinos de Pico, parte de los vecinos de la provincia, donde tengamos personas que nos representen como corresponden, y retomando esta charla de la cercanía, de estar siempre cercano. Si vos estás en un partido político, acércate y habla con el vecino, escuchalo. A veces no te presentan problemas, hay muchas veces que los vecinos te presentan proyectos. Claro. Y proyectos que están muy buenos. Te nutren, claro. Un montón. Y no solamente para el consejo, sino también para la provincia. Entonces, la cercanía, yo quiero tener una persona que me represente en las próximas elecciones, que sea cercano, que no rompa ese vínculo con los vecinos. ¿Seguís siendo jefe de campaña? No sé. Estás tirando ideas. Le estoy tirando ideas a todos los partidos políticos. Che, escúchame. Y volvamos al ámbito familiar. Ay. Y tu relación con tu vieja, muy peronista. Fanática. Terrible. Al punto de... Y hay puntos en que a veces se olvida por ahí de tirar un mensajito. Sabemos que no me iba a votar. Es más, hasta en un momento dije... Le robo el documento y que no vaya a votar el domingo. Claro. Es un voto. ¿Qué edad tiene tu vieja? 65. Ahí va. ¿Y? No, fue a votar sí. Y estoy segura que a mí no me votó. ¿Y tu pero viejo? No lo tomo a mal. ¿Tu viejo más moderado? Mi viejo sí. Además a mi papá me lo cruzo cuando yo voy a votar. Y era emocionante verlo caminando con un bastoncito, yendo a votar. Y fui a saludarlo, se recontra emocionó. Yo digo, voy a esperar a que salga porque la emoción ya veo que se me descompone. Sí. Así que tuve que esperarla ahí, pero nada, bien. Y con tu hermano contame, tenés unas anécdotas divinas, que no te pasaba a buscar. No. Cuando se peleaban en el consejo no te pasaba a buscar, ¿cómo es? Claro, con Mario cuando éramos concejales los dos que compartíamos, nos pasaba siempre esto. Nosotros establecimos reglas. Que en casa de política tratábamos de no hablar para no generar discusiones, siempre los dos fuimos muy respetuosos de estas cosas, pero en el recinto teníamos unos chicanazos. Unas agarradas hermosas. Hermosas que después salían en los diarios y yo siempre poniendo paños fríos, que no pasa nada, y él seguía hablando. Y más de una vez el señor se enojaba y no me pasaba a buscar. Nosotros teníamos... una recorrida armada, él salía de su casa, dejaba a los niños en el colegio, me pasaba a buscar a mí y nos íbamos juntos a trabajar. Cada uno a su oficina. No, primero tomábamos mate los dos juntos y después cada uno a su oficina. Sí. Nos poníamos al día de las cuestiones familiares, de los chicos, todo eso, y después cada cual... Hasta que se cagaban a puteadas ahí en la sesión. Claro, bueno, después hasta que se le pasaba estaba 2 o 3 días sin irme a buscar. El problema es... Andate sola. Claro, el problema era cuando hacía frío. Yo me tenía que ir caminando con las heladas porque el señor estaba enojado y hasta que se le pasaba el enojo tardaba 2 o 3 días
y volvía. Siempre volvió a buscar. Hermoso. Para cerrar esto, porque tenemos muchos problemas de convivencia en el país, ¿viste? Hay mucho odio dando vuelta, las redes estallan, la gente está muy sensible, putean para un lado y para otro. Sí. ¿Cuál es el mensaje que vos quisieras dar como política a la familia, al tipo común, al que vive el día a día? Porque te puteas hoy y mañana estás compartiendo un asado, o no lo compartís nunca más en tu vida. Y hay que, a ver, ¿Hay que? yo siempre digo lo mismo, uno tiene que respetar el pensamiento del otro, sea del partido que sea hincha del equipo de fútbol que sea, tenga la religión que sea, uno siempre tiene que respetar lo que el otro piensa, por más que piense distinto o Somos que piense diferentes. igual. Es que si fuéramos todos igual sería muy aburrido. Muy aburrido, tal cual. Muy aburrido. Y eso que se rompan las familias por hablar de política es horrible. Porque yo hoy estoy en política, pero mañana a lo mejor no. Y dejarme de hablar con un familiar por eso a mí me parecería recontra doloroso. Y hasta ridículo parece, ¿no? Ridículo porque terminás hablando de un tema que ni siquiera vos podés solucionar y que si es un tema que viene de hace un montón de años, ni siquiera los políticos lo han podido solucionar. ¿Y qué ganas dejándote de hablar? Absolutamente nada. Hay que reforzar los vínculos familiares, de amistades, de convivencia, de todos lados y tratar de por un segundo dejar la política de lado y ser felices con las pequeñas cosas que a uno le pasan. Ahí va. Yo creo que la política bien hecha mejora la vida de un montón de personas. Siempre va a haber errores, porque lamentablemente no somos perfectos, entonces en esos errores que a veces uno comete quedan personas en el medio y sirve para mirar hacia atrás y tratar de corregir eso. Pero en una ruptura familiar por política a veces no se vuelve a corregir. Entonces tenemos que pensar, de decir, dejemos la política un cachitín de lado y recompongamos los vínculos. No sabemos cuánto vamos a estar en esta vida. Y la verdad que uno tiene que pasarla y pasarla de la mejor manera y es recontra lindo recibir un te quiero amiga, un te quiero hija, un te quiero hermano, dejando un poco de lado todo lo político. Me dejaste plantada la última pregunta. ¿Está quedando mucha gente en el medio por esta política, Sí. por este gobierno? ¿Mucha gente está quedando en el camino? Queda mucha gente, y te lo digo yo como representante Sí. de una alianza donde estábamos, se cometieron muchos errores, Sí, porque también lo ves en el bar. lo vemos en todos lados, y muchos de esos errores se empezaron a solucionar, ¿sí? Y como política también te digo que los errores que se cometieron hace 20 años, teniendo un gobierno kirchnerista, se empezaron a solucionar en 1 año y 10 meses. En ese año y 10 meses quedó gente en el medio que ojalá este gobierno pueda atender estas personas que quedaron en el medio y darle una mejor calidad de vida. Porque te pueden cerrar los números, ¿no? Que es lo que buscan. Pero en el mientras tanto... En el mientras tanto queda hay que como un- pensar en la gente y por eso vuelvo a repetir esto de la cercanía. De estar siempre cercano, presente a los vecinos, a ver qué es lo que les pasa y de qué manera uno puede contribuir a esa ayuda. Hay muchas veces que es un simple mensaje, un simple llamado y se soluciona el tema. Y otras veces es la contención y decir, bueno, yo voy a estar acá acompañándote hasta que esto pase. Pero no nos tenemos que olvidar de eso nunca, de estar cerca de los vecinos, de estar cerca de los vínculos familiares. Hoy estamos y mañana no. Un placer, Elena. Muchas gracias. Gracias.